Bueno, hoy es 28 de noviembre y es una semana muy especial para todos los intelectuales, maestros, docentes, profesores del país. ¿Qué se celebrará esta semana? Natalicio de Andrés Bello. Andrés Bello. ¿Y quién será Andrés Bello? No siempre hemos escuchado de que fue uno de los maestros del Libertador, Simón Bolívar. ¿Y cuáles eran sus áreas, sus intereses? ¿Qué saben de? Busca por internet, a ver. A ver, aquí conseguí. Andrés de Jesús María y José Bello López. Fue un humanista, jurista, poeta, filósofo, diplomático y educador. De origen venezolano, considerado una de las figuras intelectuales más influyentes de América Latina en el siglo XIX. Bueno, yo creo que como siempre esas reseñas de internet nos engañan y tiene que haber algo de relación entre el título de la ponencia y lo que estamos celebrando hoy. Y de lo que vamos a conversar en los próximos minutos es el carácter de astrónomo de Andrés Bello. Por aquí tenemos un libro que escribió Andrés Bello, en realidad es una compilación. Él comenzó este trabajo desde 1810. Esto sale una parte publicada en 1818 y luego completa cerca de 1846. Se llama Cosmografía y tiene una descripción perfecta, sorprendente, del universo, de todas las constantes, las distancias, el peso de los planetas. ¿Qué opinas tú de eso, Héctor? Oye, interesante, no lo sabía porque como dices en la referencia que siempre nos hacen alusión, hablan de jurista, filósofo, docente, pero no sé. Así es. Bueno, vamos a meternos en tema aquí para tratar de entender por qué Andrés Bello tenía que ver con la astronomía. ¿Qué astrónomos famosos conocen ustedes? Galileo Galilei. No, Galileo, a ver, no, me perdí yo. Rafael Rosselin, Cero. Héctor, Kepler, el de las leyes de Kepler. Kepler, puede ser. A ver, vamos a ver aquí, porque como tenemos público, el público debe haber dicho algunas cosas. Entonces, Nicolás Copérnico, un señor que se llamaba Tycho Brahe, Galileo Galilei, lo dijeron ustedes, Kepler, pero está también Isaac Newton y el señor Halley. Ahí aparece el año de nacimiento y el año de muerte, pero hay una foto como sospechosa por aquí. A ver, ¿qué pistas tienen ustedes de este? No lo había escuchado, logro ver que se llama Mirko. Parece árabe porque tiene un turbante. Ok, es más conocido como Ulugh Bek. Vivió entre 1394 y 1449. Y tiene razón Candy, tiene un turbante. Él era un príncipe iraní en lo que hoy conoceríamos como Uzbekistán. Wow. Entonces, Ulugh Bek construyó en lo que hoy es Uzbekistán un mural sextante. ¿Qué idea les da un mural sextante? Sextante porque me imagino tiene algo que ver con el instrumento que se utilizaba para la navegación. Antes los sextantes eran fijos. Entonces Ulugh Bek hizo primero un posicionamiento perfecto entre norte y sur y excavó con un ángulo bien preciso un sexto de la circunferencia, por eso se llama sextante. Esto originalmente estaba forrado de mármol y a que no saben que con el reflejo del sol en el día podía tener la hora con precisión de segundos. Wow. ¿Eso fue en qué año? Estamos hablando de 1400 más o menos, pero hay aún una historia anterior de los sextantes. Los musulmanes del medioevo se especializaron en construir sextantes y a ellos se les atribuye ser los pioneros. El primer sextante mural conocido fue construido en Ray, Irán, por Abu Mahmud en 994. La mayor mejora incorporada del sextante fue permitir la lectura en segundos de arco, mientras que el resto de instrumentos solo permitían leer grados. Este instrumento era un arco de 60 grados en una pared alineado a lo largo de la meridiana, línea norte-sur. Los primeros observatorios astronómicos nacen en el Medio Oriente. Los sextantes eran estructuras fijas. Se hacía necesario contar con instrumentos portátiles para facilitar la geolocalización. En estas marcas que están aquí, Uzbekistán y Irán, es el origen, las culturas indio-árabes de estos instrumentos astronómicos. Pero como decía el último párrafo, si yo me tengo que mover, ¿cómo hago con
la estructura que está excavada en el suelo. Entonces tenía que haber una versión portátil. Y estos dibujitos tienen una mira y con una plomada, entonces se podía, entre comillas, bajar los astros. Héctor tiene uno por ahí que nos los puede enseñar. Una versión que tenían en la Independencia. Y ahí podemos entonces bajar, fíjense que hay unos espejitos allí y podemos ver el ángulo de inclinación que sería esto que está acá. Desde la antigüedad aparece un ojo aquí, estamos observando y anotaban cómo se veía, por ejemplo, una estrella en particular a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Y yo les pongo esta imagen que está aquí. ¿Qué les viene a la cabeza? Constelaciones de estrellas. Constelaciones. ¿Qué constelación? Orión. Ese es Orión, sí, ese es Orión. Y este es el cinturón de Orión, que es uno de los más visibles. Entonces, ¿cómo funcionaba la astronomía con el sextante? Por ejemplo, se tomaba una estrella fija y hacíamos el ejercicio con la plomada, como estábamos viendo allí. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros ponemos la plomadita, vamos a ver la siguiente imagen, entonces por aquí vamos a estar marcando cerca de 50 grados y si estamos por acá vamos a estar marcando cerca de 12 grados. Fíjense que es la misma estrella a la misma hora, es muy importante que tiene que ser a la misma hora, es decir, los antiguos tenían forma de saber la hora con precisión de ¿cuánto? Segundos. De segundos. Sí, y con una referencia de un mismo astro yo podía saber a qué altura me encontraba. Por ejemplo, si yo tomara un punto intermedio de la India con ese instrumento, con el sextante, y ubico aquí, esto me da como 28 grados, fíjense acá, pasamos de casi 50, luego a 28 y después casi 12, ¿no? Entonces, veamos que es como bastante sencillo, si uno sabe identificar una misma estrella, ubicarse dónde está. Aquí está como el resumen por ciudades, cuántos grados nos daba la misma estrella a una hora determinada del día. Los antiguos indio-árabes se dedicaron a trazar eso en algo que llamaban cuadrante astronómico. Esto es un objeto real, existe, hoy día está en el Museo Arqueológico de Madrid y cuando dataron la antigüedad es más o menos del año 1333. Fíjense el montón de rayitas que tiene. ¿Qué son esas rayitas? Son las indicaciones para diferentes sitios pues, de la misma estrella. Es correcto, es correcto. Es como lo que estábamos viendo hace un rato. Entonces por aquí les tengo otras fotos. Este es también un cuadrante astronómico. ¿Y qué cambia? Bueno, fíjense que el cuadrante astronómico aquel era de Siria. Teníamos referencia a los astrónomos iraníes y los astrónomos de Uzbekistán. En posición horizontal, estas ciudades están más o menos todas a la misma latitud. Es decir, ven las estrellas con el mismo ángulo. A diferencia del ejemplo que hicimos hace rato de la India. Y ya pronto vamos a llegar a qué tiene que ver Andrés Bello con todo esto. Si extendemos este mapa, vemos que los patrones estelares de Uzbekistán, de Irán, de Siria, de Túnez y de España se parecían. Están más o menos en la misma latitud. Si yo a las 2 de la mañana veo una estrella en Siria, me va a dar un específico ángulo. Comienzo a navegar por aquí, navego 2 horas, veo la estrella y me parece que no se ha movido. ¿Por qué no se ha movido? Chanananán, a ver qué dicen ustedes, qué dice el público. Porque estoy yendo igual a la misma rotación de la Tierra. Tiene que ver con la rotación de la Tierra. Así, Estrellita para mí. estrellita para Rosalind, así se dieron cuenta los antiguos de las diferencias horarias, ¿no? Porque si ellos se hubieran quedado parados aquí en Siria y se mantenían viendo la misma estrella, la estrella se les iba moviendo. Pero wow, me monto en un barco, navego 1 hora y la estrella estaba en el mismo... Sí, estaba siguiendo la estrella. Exactamente, Rosalind. Los patrones astronómicos de Kazajistán, Uzbekistán, Pakistán y la India, fíjense aquí,
la India, aquí hay dos posiciones en la India, por aquí Kazajistán, Uzbekistán, eran completamente diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque están así. Exactamente, Diferentes latitudes. exactamente. Ya ellos sabían que si estaban aquí iban a ver la estrella a 50 grados, si estaban aquí la iban a ver a 12, si estaban aquí a lo mejor la veían en su misma línea del horizonte y a lo mejor allá arriba ni siquiera veían la estrella. Entonces aparece el astrolabio. ¿Para qué serán este poco de platicos que están aquí? Cambia con la estrella o con el lugar donde se hicieron las mediciones. Exactamente, va cambiando. Entonces nosotros tenemos aquí una réplica un poquito fea, porque en realidad el astrolabio era un elemento como de este tamaño, ¿no? Entonces se compone de varias partes. Esto que se llama araña, por la pequeña dimensión está muy mal elaborada, pero este sería el equivalente a esto. ¿Qué creen ustedes que son estas uñitas? No sé, los puntos de las estrellas. Alguna constelación, son muchas constelaciones, entonces al darle vuelta a esto, sobre esto, voy marcando Identificando puntos. dónde está. Exactamente. Entonces la araña lo que indica es, hay que saber mucho de astronomía, Obvio. ¿no? Hay muchísimas constelaciones. ¿Cuál es la ubicación? Y adentro tenemos platitos que van cambiando según la latitud. Usamos un platito diferente. Si estamos en la misma latitud, usamos el mismo platito. Bueno, aquí hay un dato curioso. Este astrolabio es del año 1020 y lo subastaron en 2017. Menos de $700,000 vendieron ese aparato, que demuestra que los antiguos conocían perfectamente las constelaciones. Entonces, hay aquí una gran dificultad. Las estrellas, vamos a poner aquí, por aquí está lo que está la India, China, los países árabes. ¿Por arriba o por debajo de la mitad de la esfera? Por arriba. Por arriba. Las estrellas que se ven en el hemisferio norte son diferentes a las estrellas que se ven en el hemisferio sur. ¿Servirá este aparatico para el hemisferio sur? No fue trazado en el hemisferio sur, ¿no? Es correcto. Viene de España. Es correcto. Entonces ahí entra nuestro gran Andrés Bello en este libro de cosmografía. Empieza diciendo, el estudio astronómico nació en el hemisferio norte, pero nada tiene que ver con el hemisferio sur. Entonces, ¿qué es esa imagen? Los Reyes Magos Los Reyes Magos. ¿Y qué dicen de los Reyes Magos? que vieron la estrella del oriente para llegar al niño Jesús. Ah, bueno, ¿verían una estrella o no verían una estrella para llegar? Pues claro que sí. Posiblemente para Claro llegar que a sí. ubicarse Ubicarse en el desierto es lo mismo que ubicarse en el mar. en el mar. Y es lo mismo que ubicarse en tierra. Entonces, bueno, ahí están que venían desde el oriente. A ver, un desafío por aquí. ¿Será posible ver siempre Orión? Imaginémonos el Sol en el centro. El Sol. Y esta es la Tierra. La Tierra da vueltas sobre sí misma, pero también va dando vueltas alrededor del Sol. Las estrellas es como que si están en este salón. Entonces, cuando la Tierra está en esta posición, se ven las estrellas que están hacia allá. Cuando la Tierra está donde está Héctor, se ven las estrellas que están hacia allá. Más para acá se ven las estrellas del pizarrón y luego se ven estas estrellas. Habrá estrellas que se podrán ver siempre. Las que están por encima para el hemisferio norte y las que están por debajo para el hemisferio sur. Entonces hay una estrella muy particular en el hemisferio norte. Esa se llama Polaris. Polaris está exactamente en el eje de rotación de la Tierra. No importa la época del año, siempre en el hemisferio norte se ve Polaris. Y cuando agarran el sextante y mides a qué ángulo tienes Polaris, esa es exactamente tu latitud. Porque Polaris no se ve al mismo ángulo si estoy en el ecuador. Hagamos así como un triangulito aquí. Si estoy, por ejemplo, acá. ¿Lo ven? Que hay ángulos diferentes. Entonces uno ve Polaris y sabe en qué latitud está. Cuando sé en qué latitud está, entonces sé cuál platito escoger. Wow, ¿y cómo haré eso en el sur? Una referencia. ¿Cuál será la referencia del sur? La Cruz del Sur. La Cruz del Sur.
la Cruz del Sur. Pero resulta que la Cruz del Sur no está estrictamente en el eje de rotación de la Tierra. La Cruz del Sur es una aproximación la que estoy dando, más o menos 30 grados con el eje de la Tierra. Entonces, cuando uno ubique a la Cruz del Sur, tiene que hacer una corrección trigonométrica, voy a repetir, trigonométrica, para saber en qué latitud está. Entonces, estos señores desde el año 1000 tenían que hacer corrección trigonométrica. Andrés Bello es uno de los primeros, sobre todo, que reporta en español cuáles son las constelaciones del hemisferio sur y cuáles son las relaciones de la posición, de la latitud y de la longitud en el hemisferio sur. Como con las estrellas podías saber no solo cuál era tu ubicación en horizontal, sino también en vertical, en la Tierra. Bueno, habíamos dicho que ubicarse en el mar o ubicarse en el desierto era exactamente lo mismo. Los astrónomos brillantes y los navegantes experimentados identificaban de inmediato que el Sol era el centro del universo. Evidenciaban el valor de la astronomía árabe e india, pero tenían que mantener eso en secreto. ¿Por qué lo tendrían que mantener en secreto? Aquí hay una lámina famosa. Si decimos juicio a Galileo. La iglesia prohibió el conocimiento de Galileo. Claro, a Galileo lo juzgaron por hereje, por decir que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, todas estas cosas que nosotros estábamos comentando, hoy día sabemos que es así, se ratifica, pero eran cosas que no podían decirse en público. Entonces, el hemisferio norte estaba cartografiado, hablando en términos de estrellas, lo habían hecho los indios árabes, pero el hemisferio sur no estaba cartografiado. Los próceres de la independencia, para poder hacer todas las campañas libertadoras y moverse hacia el sur, tuvieron que hacer sus propios estudios astronómicos y cartografiar ellos mismos. ¿Qué tendrá Chile que lo diferencie de Venezuela? Pensando en un Andrés Bello que se va de Venezuela a Chile. Su latitud. Por supuesto, La latitud. la latitud. ¿Serán iguales las estrellas que se ven desde Venezuela a las que se ven en Chile? No son iguales, pero Venezuela y cierta parte de Colombia tienen una posición privilegiada astronómicamente. ¿Por qué? Pueden ver las estrellas de arriba, del norte y del sur. Así es. ¡Eso! ¡Bravo! Otra estrellita para Una Roles. estrellita. Una parte. Entonces, en 1801 se establece en Colombia un observatorio astronómico. Lo pueden buscar por internet. Y el astrónomo destacado era José Celestino Mutis. La idea era ir construyendo una traducción de las estrellas desde el norte hacia el sur. Pero había que irse al sur a cartografiar. ¿Y quién hace eso? Andrés Bello, por supuesto. El cumpleañero de esta semana. ¿Qué se les parecen esas cosas que están ahí? Sextante. Al sextante, sí. Esto es del año 1500 y este es del año 1620. Y nosotros los reconocemos a ellos como a Tycho Brahe, a Elisabetta Hevelius, como los astrónomos más destacados del planeta. Año 1500, año 1620. ¿Se acuerdan de qué año era esto? Del 990 y algo. Ajá. Exactamente. ¿De este tienen referencia? Kepler. Kepler escribe mucho antes que Galileo las órbitas de los planetas. Estaba definiendo el movimiento de los astros, pero hoy día estamos seguros que sus documentos no eran originales. Él estaba traduciendo unos documentos de Ulugh Bek. Y si uno dice de dónde salió ese Ulugh Bek, que yo nunca lo había escuchado nombrar, nos los cuenta Andrés Bello en este libro. ¿En qué idioma creen ustedes que estaban escritos esos documentos? Sánscrito. Esos documentos estaban escritos en sánscrito. Las personas muy sabias de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII sabían que la ciencia se escribía en sánscrito. Fernández Morán aprendió sánscrito. Así es, y no lo aprendió de gratis. Entonces empezamos aquí con las comparaciones. ¿Se acuerdan de este? ¿Qué era esto? Si estamos en la época de la Inquisición, yo te diría que esas son las uñitas del demonio. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Cambiaron las uñitas por unas florecitas estilo barroco inglés.
pero estos son los instrumentos del año 1000 y estos son los instrumentos del año 1600. Algo nuevo ahí, solo las florecitas. Vamos a mostrar aquí una curiosidad. ¿Se acuerdan de la estrella polar? Que está en el eje de rotación de la Tierra y que según sea el ángulo, uno sabe exactamente cuál es su latitud en el hemisferio norte. Resulta que este es Polaris, que es la colita de la Osa Menor, pero tiene este resto de conjuntos de estrellas, que los que sabían de astronomía, con subir la cabeza, ver dónde estaba la Osa Menor, sabían qué día del año era. Así como uno en un reloj de agujas, sin que tenga numeritos, uno lo ve y sabe que son las 3:15 de la tarde. Los antiguos levantaban la cabeza así y decían, hoy es 2 de mayo, hoy es 5 de agosto. Pero hay más cosas aquí, más magias de la astronomía que nosotros desconocemos. Una combinación entre la Osa Menor y la Osa Mayor nos puede dar la hora con un error de 2 minutos. ¿Sabían eso? No. Bueno, para poder usar esto hay que saber la hora. Y el reloj que se conocía para aquella época era esto. Si alguno de ustedes sabe leer la hora con esto, lo felicito. En realidad la hora para hacer uso del astrolabio era la hora de las estrellas. Pero estas estrellitas se ven otra vez en el hemisferio norte. Tenía que existir un equivalente en el hemisferio sur que les permitiera saber la hora. Todos esos secretos están por aquí. ¿Cómo hacían de día para ver la hora? Con el sol, con la posición del sol. En la Plaza Bolívar, cerquita de nuestro ministerio, hay un reloj solar. ¿El de la Plaza Venezolana? Ajá, ¿sabes de ese reloj? ¿De dónde salió? Se lo donó a Alejandro Humboldt a la ciudad de Caracas. ¿Y a que no saben quién estaba paradito ahí con él? Andrés Bello, que es quien acompaña a Alejandro Humboldt el primer ascenso a la silla de Caracas. De día con el sol, de noche con las estrellas. Candy es experta en publicidad y en diseño gráfico, ¿no? Entonces dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? ¿Han escuchado eso? Vamos a hacer aquí un recuento. Estos instrumentos los hemos visto a lo largo de esta presentación, ¿verdad? ¿Qué era este? El astrolabio. El astrolabio. Este, cuadrante astronómico, sí. Este, un compás. ¿Se acuerdan de este? Más o menos este mismo, pero con flores, ¿no? Correcto. Entonces, pongan el ojo aquí en este recuadrito. Pónganse en que si nosotros somos libertarios y queremos conquistar el sur y sabemos todo esto, estamos clarísimos que tenemos que estudiar las estrellas del sur para poder compararlas con el norte, encontrar una forma de saber el día del año, encontrar una forma de saber la hora y encontrar o construir un equivalente de esto, ¿no? Entonces me voy a cambiar aquí una imagen, dice más que 1000 palabras. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Un símbolo de qué? De la masonería. ¡Oh! ¿Y esos elementos se parecen a lo que hemos estado viendo ahorita? Sí, están tiene el abajo. ojo, el compás. Mira esto, y mira esto y mira esto. Logia en sánscrito quiere decir mundo, lugar, localidad. Se quedaron callados. Está interesante. Logia masónica, o la organización más fuerte en el sur de América. Porque se sabe poco o nada de los masones. Porque mantienen todo como en secreto. Bueno, eso era hace 200 años. Ahorita, que acaban de cumplir poco más de 200 años, las logias masónicas están abriendo sus puertas. Y, por ejemplo, en Bogotá podemos entrar al templo masónico incluso siendo mujeres. ¿Y qué creen ustedes que hay allá adentro después de 200 años que abrieron las puertas? Conocimiento Conocimiento, sí. ¿Dibujos de qué? de las constelaciones. De las constelaciones, claro que sí, claro que sí. A ver, aquí hay una preguntota. ¿A quiénes recuerdan masones? Francisco de Miranda. Claro, Simón Bolívar. sí, Seguramente Andrés Bello. ajá. Pero está también Guillermo Humboldt. El apellido les tiene que sonar. ¿Quién es Guillermo Humboldt? Hermano de Alejandro. El hermano de Alejandro Humboldt. Sí, señor. Bueno, yo creo que hemos tenido bastante conocimiento por hoy. Hoy estamos celebrando el cumpleaños 244. Bueno, mañana. El cumpleaños 244 de Andrés Bello. Pero siempre es
ocasión importante para recordar todo el conocimiento ancestral. Bueno, y nuestros próceres de la independencia estaban segurísimos que así como había unas culturas indio-árabes que tenían un amplio conocimiento de astronomía, de matemática, los de estas tierras no eran menos. Y aquí hay una imagen que nos tiene que saltar a la memoria en este momento. Rosalind, ¿qué te dice la imagen? Nada. Héctor. Una cruz. ¿Una cruz de qué? La Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Bueno, aquí está el cuento, ¿no? Aquí dice que Perú. Cusco, Perú. Perú. Todos los templos, incluso de las culturas pre-incaicas, están orientados de norte a sur. ¿Cómo lo hicieron? También estudiando las estrellas. Por supuesto, la Cruz del Sur o la Chacana es el calendario de los pueblos ancestrales del sur de América. Esto es una reconstrucción del complejo arqueológico de Tiwanaku. Tiwanaku tenía encima como una especie de piscina con esta forma y los pobladores originarios llenaban esto de agua y veían en las noches el reflejo de las estrellas. La Cruz del Sur se va moviendo según la época del año, va moviendo su reflejo cuando se alinea con los vértices. Es, por ejemplo, el momento de la cosecha, el momento de adorar al dios Sol. Por eso es que a los visitantes en Machu Picchu los hacen llegar amaneciendo para que el sol pase a través de ciertas ventanas. No es solo una cuestión decorativa, es una cuestión de conocer los periodos del universo. Había aquí como varias inquietudes. Había que estudiar sánscrito, había que estudiar idiomas originarios, había que estudiar los mecanismos de orientación, captar colaboradores en las regiones australes, o sea, por debajo del Ecuador, y establecer observatorios astronómicos y expediciones de medición y observación. Y nos vamos a quedar aquí con la última lámina para vernos después en algún otro momento. ¿Quién es este? Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. ¿Y este? Alejandro de Humboldt. Alejandro Humboldt. Alejandro Humboldt y su hermano Guillermo Humboldt fundan en 1810 la Universidad de Berlín, en Alemania, cuyo principal propósito era estudiar sánscrito y estudiar idiomas originarios. Y se van a sorprender, idiomas originarios de América. Idiomas originarios del continente equinoccial. ¿Se acuerdan de Viaje a las regiones equinocciales, verdad? Este señor no les había presentado la foto, pero él es Celestino Mutis, el astrónomo que, financiado por Catalina, funda en Colombia en 1801 un observatorio astronómico. Obviamente hay mucho más, pero nosotros dejamos ahora la palabra a nuestro público para ver qué quiere agregar, qué quiere preguntar, qué le parece curioso de esta historia.